Dios es bueno, amén. Infinitamente bueno. Su amor, su misericordia es única. Señor, te damos gracias. Este día maravilloso, este tiempo donde tú nos premias con tu bendición, Dios. Nos permites estar delante de tu presencia, en este lugar, aprendiendo de ti, conociendo cada vez más experiencias contigo, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por ser tan bueno. Con tu Santo Espíritu, guíanos hoy. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir de ti palabra de vida, Señor. Quita todo lo que se oponga, distraiga este lugar, Dios, para que tu palabra efectiva, Señor, haga, Señor, un renuevo en nuestro corazón. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muerte y resurrección. ¿Cuántos han escuchado de esto? Por un momentico en su corazón pregúntese qué es muerte. Yo sé que de pronto usted lo sabe, pero profundice ahí un poquito más. ¿Qué es muerte? ¿Qué pasaría si la muerte lo visitara hoy? ¿Dónde quedarían los planes? Todo lo que a veces anhelamos, nos imaginamos. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros muere por este día? ¿Y qué pasaría si Dios mañana nos resucitara? ¿Qué efecto cree usted que causaría en nuestras vidas? ¿Cómo sería nuestra vida después de haber muerto y saber que uno ya murió? No sé a dónde pueda ir en ese momento, pero saber que usted y yo ya estamos muertos y que Dios el día de mañana nos diera la oportunidad de estar de pie otra vez. ¿Usted cree que nuestra vida cambiaría, cogería un rumbo diferente, haríamos algo diferente? Es lo que a veces nosotros no recapacitamos, no pensamos. Que el Señor nos tiene vivos y hacemos, deshacemos, avanzamos, hacemos muchos planes, muchas cosas, muchos proyectos en nuestras propias fuerzas, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a leer un poquito. Quiero hacer un pequeño recordatorio, un recorderis. Mateo 27, del 62 al 66. Voy a ir rápido por el tiempo porque quiero llegar a sacar una conclusión de lo que es la muerte y la resurrección. Amén. (27 del 62, por favor). Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Sigue, por favor. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Sigue, porfa. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué dice en la última frase? Y será el postrer error peor que el primero. Ya reconocían que había sido un error. ¿Ok? Y, uy, si sucede eso, la vamos a embarrar peor. ¿Ok? ¿Qué mandaban ellos? Dijo, no, es que ese engañador dijo que al 3er día él iba a resucitar. Mande a cerrar eso allá porque de pronto vienen los discípulos, se roban el cuerpo y van a decir que resucitó y ahí sí vamos a tener problemas. Amén. Resurrección, diga ahí, resurrección.
profundice en su corazón la palabra resurrección. ¿Alguna vez estuvimos muertos? Pregúntese usted ahí. ¿Alguna vez estuvimos muertos? ¿Seguimos muertos o estamos vivos? Bueno, vamos a ver si estamos vivos. Entonces vamos a leer, sigue por favor en el 28, voy a leer un poquito de corrido, quiero que se enfoque, que no se deje distraer. 28 del 1 en adelante, por favor. Mateo. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Acuérdese que ya había muerto, ya lo habían crucificado y estaban diciendo que aseguraran bien el sepulcro para que no fuéramos a pensar que resucitó, ¿vale? Entonces vinieron a ver el sepulcro, sigue por favor. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Sigue, porfa. Su aspecto era como un relámpago. Vaya imaginándose ese ángel usted ahí. Y su vestido blanco como la nieve. Sigue. Y de miedo de él, los guardas, ¿qué pasó con ellos? Temblaron y se quedaron como, o sea, se desmayaron. ¿Ok? Siga, vaya entrando ahí. Dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué fue? Crucificado. Sigue. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid ved el lugar donde fue puesto el Señor. Sigue. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros. ¿A dónde iba? A Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Sigue, porfa. Entonces, ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Y qué pasó mientras iban? Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué sucedió? Sigue. He aquí, Jesús le salió al encuentro. Imagínese usted ahí, usted va caminando y le sale al encuentro Jesús, diciendo, salve. ¿Y ellas? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ellas? Enfoque lo que ellas hicieron. El ángel les decía que él ya había resucitado, que no estaba ahí. Ve y dile a sus discípulos, creyeron, se fueron a avisarle a sus hermanos que Jesús había resucitado, pero mientras iban caminando, se apareció Jesús por ahí. Se lo encontraron de frente. ¿Cierto? ¿Qué hacen ellas? ¿Qué abrazaron? Si usted se encuentra a alguien que abraza, su cuerpo, ¿cierto? El cuello. Para abrazar los pies, ¿qué se debe hacer? Postrarse, reconocer la grandeza, humillarse. Esto hicieron estas mujeres, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es la resurrección para su vida? ¿Qué es la muerte de Jesús? ¿Qué tan grande tendría que ser ese castigo para que Dios, el dueño de todo, de toda la creación, de su vida y de mi vida, el dueño de toda la existencia, tenga que pagar con la vida de su hijo? ¿Qué clase de castigo cree usted que es ese? ¿Qué magnitud de castigo se imagina usted que obtendríamos nosotros si a Dios no se le ocurre esta maravillosa idea de dar a su hijo para que muera por usted y por mí? ¿Usted sabe por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados murió, ¿cierto? Por nuestros pecados. Pregunte usted ahí en un momentico. Él redimió, limpió y quitó los pecados de toda la humanidad. En el momento que Él muere y resucita, vence, ¿cuánto tiempo cree que duró esa pureza? Como cuando usted ve las registradoras que caen en cero. Él pagó, toda la humanidad quedó limpia de pecado. En ese momentico. Ya pagué, todos en cero. ¿Ok?
creyentes y no creyentes, todos en cero, limpios. Porque Él pagó no solo por los que creemos y no por todos. Limpios de pecado. ¿Cuánto tiempo cree usted que duró esa pureza? Porque tuvo que haber pasado ese momento en el que, ¡pum!, limpios todos, cero pecados todo el mundo. ¿Cree que pasaron horas? ¿Minutos? Fracciones de segundos, creo yo. ¿Cierto? Algo muy cortico. Para esa época yo no vivía, no existía. Y pasaron muchos años para que mi vida exista. Y proviene el pecado y sigue el pecado, ¿cierto? ¿Cuándo cree usted que usted murió espiritualmente? Yo vi que ayer nacieron una cantidad de personas, o hicieron el curso, no sé si nacieron, la verdad. Espero en mi corazón que hayan nacido de nuevo. Espero en mi corazón que lo hayan hecho. Porque no se trata de hacer un curso naciendo de nuevo, sino de nacer de nuevo en el curso. Espero que todos hayan nacido de nuevo. Si usted nació de nuevo, quedó en cero otra vez. Porque el que nace de nuevo es que recibió a Jesucristo en su corazón de verdad, lo aceptó, se arrepintió, pidió perdón, lo aceptó. Y la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y empieza algo nuevo. Entonces, eso es lo que significa la muerte de Cristo. Él murió, ahí se acabó la vida de Él. ¿Por cuántos días se le acabó la vida? Por 3 días, resucitó. ¿A resucitar qué empieza? Si nosotros llegásemos a morir por un día y Dios no nos resucita al otro, se había acabado la vida y empezó una nueva vida. ¿Cierto que sí? Si nosotros morimos espiritualmente, dice que muere la obra pecaminosa de nuestras vidas, la obra carnal de nuestras vidas. Muere, desaparece. Si usted aceptó a Cristo, si usted está convencido que Cristo murió en la cruz por sus pecados, los pagó, usted lo aceptó a Él, acepta el Evangelio de Dios, se reconcilia con Él, porque eso fue lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, a reconciliarnos a nosotros con Dios. ¿Estamos? Entonces, si usted y yo lo aceptamos, en el momento que lo aceptamos a Él, quedamos limpios. Limpios. Listos para ir con Él. ¿Cuánto tiempo cree que duró sin pecado? ¿O duramos sin pecado? Muerte de Cristo, aceptación en nuestro corazón, muerte al viejo hombre, muerto a la suciedad, muerto al pecado. Vida nueva, limpio, resurrección, resucitamos otra vez en Cristo. Amén. Empezamos a vivir vida nueva. Aquí es donde está toda la clave. ¿Cómo tendría que ser nuestra vida nueva? Para que no haya sido en vano la muerte de Cristo. Para que no haya sido en vano la resurrección de Cristo. ¿Cómo cree que tendríamos que vivir nosotros de ahí en adelante? Hoy, aquí, tiempo presente. Hoy se nos acaba el día, la vida, el tiempo. ¿A qué tiempo tendríamos que esperar nosotros para entender la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué tendría que sorprendernos? ¿Qué tendría que suceder para poder entender su propósito? Hoy estamos listos. Ya Él nos limpió, nos perdonó, nos aceptó. ¿Ya estamos listos? ¿O a qué tiempo tendríamos que estar listos? ¿Para cuándo tendríamos que estar listos? ¿Hay alguna fecha, un año, 2030, 2040, quizá 2024? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que empezar a vivir la vida que Él nos ha regalado, esa nueva vida, esa nueva oportunidad? Si Él quisiera que ya no existiéramos hoy, ¿estamos viviendo esa vida?
Yo le pedí a Dios hace muchos años que me ayudara a entender eso. Y le digo que sufrí mucho, sufrí. Cuando lo entendí, sufrí por mucho tiempo. Yo los invito ahí a Romanos, capítulo 6, del 1 al 14. Voy a tratar de leer rápido porque quiero llegar a una conclusión, hermanos. Ayúdame, por favor. Dice Romanos 6, esto me hizo entender a mí la resurrección y la muerte de Cristo cuando yo le pedí a Él que me la hiciera entender. Amén. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Cómo dice? En ninguna manera diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Sigue, porfa. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tiene signos. Mire los signos que tiene. Sigue, porfa. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nuestra pastora compartía esto esta mañana. Dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa eso? Que usted al aceptar a Jesús y bautizarse con Él, ese viejo hombre ya murió, ya en el agua fue lavado, ya se fue. ¿Ok? Sigue, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya fuimos sepultados, ya hubo muerte. Para que alguien sea sepultado, tuvo que haber muerto. ¿A fin de qué? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si ha sucedido eso? Vivir una vida nueva. ¿Qué es algo nuevo para usted? Yo les voy a comparar con lo que yo he hecho. Yo he tenido máquinas de confeccionar y empecé en una máquina normal, una máquina básica. Trabajé muchos años en ella. Pero como hubo tecnología, esas máquinas fueron quedando a un lado y trajeron máquinas que dan una nueva productividad mayor. Pero resulta que esa máquina nueva venía con una nueva información. Yo no la podía aprender de la misma manera, ni la podía manejar ni manipular de la misma manera. Era algo nuevo, tenía una nueva información. Tenía que aprender para poder ejecutar lo que hacía en la anterior. Eso es algo nuevo. Usted y yo no tenemos la misma vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Viene una vida nueva. ¿Cómo va a aprender o entender usted cómo es que tiene que vivir de ahí en adelante? Si usted ya viene con unas costumbres, con una ideología, con una forma de pensar, y todos sabemos que cuando uno cree que uno se manda, uno cree que puede hacer lo que le da la gana, ¿cierto? Pero cuando hay un nuevo manual, unas nuevas instrucciones, unas nuevas indicaciones, pues hay que aprenderlas. Y esas nuevas instrucciones están ¿dónde? En la palabra de Dios. O sea que si usted no se esmera, no se esfuerza por aprender de la palabra de Dios, pues no va a entender cómo es que tiene que vivir su vida. ¿Ok? Entonces es una vida nueva, nuevo manual, nuevas instrucciones, uno tiene que aprenderla. Yo traté de aprenderla, yo les he contado que he leído 16 veces la Biblia, creo que voy para una más. Entonces tuve mucha guerra y luché con eso, porque yo sabía que ya había una nueva forma de vivir y lo estaba intentando. Amén, sigue porfa, para que avancemos. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿en qué? O sea que si realmente hemos estado muertos en la muerte de Cristo, tenga fe y confianza que con Él resucitaremos si llegásemos a morir. Amén. Gloria al Señor. Sigue, porfa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el plan. Ese viejo hombre pecaminoso ya se fue. Ahorita ya nosotros no tenemos por qué servir o obedecer al pecado. Sigue, porfa. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, no por el pecado, sino del pecado. Sigue. Y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él. Esa es nuestra fortaleza, esta es nuestra ayuda, nuestra confianza, nuestra motivación. Sigue, porfa. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Sigue. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién tenemos que vivir? Amén, sigue. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Pero vivos para quién? ¿De qué manera? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendemos ese proceso, mi hermano? ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo acá? Lo que la palabra de Dios dice. Muertos al pecado. Vivir sin pecado es el propósito del Señor. El plan de la muerte de Cristo en la cruz es para salvación. Juan 3:16 lo dice. Y que es tanto el amor del Señor que no le importó que nosotros fuéramos pecadores, sucios, sino que decidió dar a su Hijo para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Y que Él no ha venido a juzgarnos, sino a que seamos salvos con Él. O sea, tenemos que creer esa palabra. Y al creer esa palabra, saber y entender que usted y yo ya nos rendimos a los pies del Señor. Que ya hubo muerte en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha muerto, yo ya tuve una muerte. Yo ya morí al viejo hombre. Ya murió el viejo hombre. Viene una nueva vida. Yo aprendí esa información, yo la leí, me preocupó demasiado, me preocupé de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque habían todavía costumbres de ese viejo hombre en mi vida, en mi corazón, y me venían acompañando. Yo le decía, Señor, pero yo leo tu palabra. Tú ya pagaste por mí en la cruz. Yo ya fui bautizado, yo ya te acepté en mi corazón, en mi vida. Yo quiero vivir esa nueva vida que tú me ofreces. Yo ya entiendo el propósito, yo entiendo tu propósito. Ya sé cuál es la dirección hacia dónde debo ir y también conozco la meta. Dios me hizo entender que desde el vientre de mi madre yo era eterno. Y Señor, si yo estoy eterno, yo no muero. Dijo, sí, es verdad, mi palabra dice que si alguno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué habla ahí? De una eternidad. Yo entendí que yo soy eterno, que desde el vientre de mi madre ya era eterno. Usted y yo somos eternos. Mas si no logramos entender que somos eternos y que vamos a vivir por los siglos de los siglos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Porque lo que usted y yo hagamos hoy, presente, va a definir o va a decidir a dónde estemos en la eternidad. ¿Usted sabe dónde va a estar en 10,000 años? ¿Usted sabe dónde va a estar en 100,000 años? ¿Usted ha pensado dónde va a estar en 1,000,000 de años? ¿Usted ha entendido lo que es eternidad? ¿Vida por siempre y para siempre? ¿Sí lo ha entendido? ¿Sí lo ha meditado? ¿Usted se ha puesto a pensar, Señor, en 100,000 años yo voy a existir y ahí voy a estar? ¿Por qué está cambiando esa integridad con Dios? ¿Qué hace que usted no entienda lo que Cristo Jesús le ha ofrecido con su muerte y su resurrección? Si lo ha entendido, maravilloso. Porque usted y yo tenemos que estar viviendo vidas nuevas, entendiendo que quizá no somos perfectos como quisiéramos, pero que tenemos que llegar a ser, por la gracia, la ayuda y el favor de Dios, a la perfección del Hijo de Dios. Porque ese es el propósito de Él. Si no, su muerte ha sido en vano, su resurrección ha sido en vano.
Si nosotros no nos paramos día a día con el enfoque de agradar al Señor, de hacer lo correcto, lo bueno, de saber que Cristo vive en nuestro corazón y en nuestras vidas, y que nos quiere llevar a una eternidad por los siglos de los siglos con Él, donde usted no va a padecer dolores, sufrimientos, tristezas, donde usted no va a estar en la oscuridad, donde va a haber un solo amor, una sola clase de amor para todos, donde no nos veamos diferentes ni actuemos diferentes. Si no lo ha entendido, mi hermano, ha perdido su tiempo, así haya sido cristiano por años de años. Quizás usted es un lector de la palabra, asiste cada 8 días acá, por años, oye, aprende, pero quizás no ha entendido muerte y resurrección del Señor Jesús. Usted y yo tenemos que tener muy claro que si andamos en pecado todavía no somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios no practica pecado, dice su palabra. Y ahora usted dirá, ¿y este de qué se las pica? ¿Será que no peca? No se preocupe por mí, porque si es la voluntad de Dios, yo voy a ir con Él. Preocúpese por usted, porque yo soy una persona débil y quizá más frágil que todos, pero reconozco su grandeza. Yo soy el más necesitado de Él, yo soy el que más lo necesita a Él. Cuando entendí la palabra y traté de hacerlo por mis fuerzas y luchaba y peleaba conmigo mismo, para mí fue muy difícil, se lo digo de verdad. Yo sabía, Señor, yo sigo mirando a las mujeres de la misma manera que lo hacía antes. ¿Por qué tengo que seguirlas viendo de la misma manera que lo hacía antes, Señor? Todavía hay de ese viejo hombre en mí. No puede ser posible, Dios, no puede ser posible. Ayúdame, ayúdame, Señor. Esto tiene que cambiar porque yo reconozco que está mal. Y me humillaba, y iba a Él y me humillaba y leía la palabra y seguía entendiendo, como entendía que mentiras y una recantidad de cosas estaban mal, que usted y yo lo sabemos y lo entendemos. Pero a veces lo vemos tan común porque es que el pecado lo separa una línea. Yo le decía a mi hijo, ahora es más fácil pecar que antes. Y me decía, ¿por qué, papá? No es lo mismo. Le dije, no, antes para ver pornografía usted tenía que ir a quién sabe dónde, a ver a dónde le alquilaban una película de pornografía. No tenía uno ni un VH ni en qué verla. Ahorita usted no es sino que prenda el celular y no pasan 5 minutos y ya tienen invitación a la pornografía. Y así van a ser los tiempos, cada vez va a ser más fácil pecar. O sea que más difícil se nos va a poner si lo intentamos en nuestras fuerzas, a nuestra manera. Y usted dirá, ¿y cuál es la clave? ¿Cierto? Porque necesitamos una clave. No es solo leerle a la Biblia, eso ya está claro. No es venir acá cada 8 días o todos los días. Hay que vivir como Él dice, bajo su gracia. Entonces yo le dije, Señor, esto tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar. Y aún yo sé hoy que necesito más cambio, más de Él. ¿Cuándo empezó a cambiar? Yo ayunaba, se los digo, yo he sido de ayuno, de oración. Yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Si vinieras hoy, yo no estoy listo, Señor. En esa época yo le decía, llevo más de 8 años, Dios, leyendo tu palabra, entendiendo, aprendiendo. Si vienes hoy, yo no estoy listo. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Tú sabes y yo sé que estoy haciendo mal. Ayúdame. Y empecé a acercarme más a Él. Más a Él, más, acercarme. Y fui a Él y me postraba como aquellas mujeres que fueron y se arrodillaron para abrazar sus pies. Empecé a buscarlo, más cercanía, porque es que leer la palabra nomás no es estar tan cercano de Él, porque aún hay mucha persona que lee la Biblia y no está cerca de Él. No basta con leerla.
Empecé a acercarme y empecé a tener esas experiencias con el Señor. A enamorarme de Él cada momento, cada instante. Empecé a enamorarme, a buscarlo. Empecé a sentirlo más. Empecé a experimentar su amor, su gracia, su favor. Me enamoré y estoy enamorado de Él. Y quiero enamorarme y amarle mucho más. Porque hasta ahí empezó a parar la lucha que yo tenía. Ya no agarro lucha con nadie. Ya no agarro lucha en mi casa, ya no agarro lucha con mi esposa, ya no agarro lucha con nadie. Yo me doy por vencido cuando sucede algo y dice, no, listo, usted tiene la razón, hágale. Ya no más. Enséñame a amar, Dios. Enséñame a ayudar, a servir. Coloca un espíritu de mansedumbre en mi corazón y en mi vida. Que tu verdad, tu palabra sea una verdad, una realidad, una luz en mi vida. Que no viva de mentiras, porque el único engañado seré yo, Señor. Y me voy a perder. Ayúdame, arrodillado, postrado. Un día me dijo, ya no te arrodilles más, ya no te postres más, adórame. Agradéceme por lo mucho y agradéceme por lo poco. Y entiende que yo soy Jehová, tu Dios, el que dio a su Hijo por ti. Ya tú eres salvo, solo vive para mí. No coja luchas, hermano. No crea que ayunar 40 días lo va a cambiar. Y no estoy diciendo con esto que no ayune. Yo no dejo de hacerlo. No crea que orar 6, 7 horas lo va a cambiar. No deje de hacerlo. Ojalá pueda orar más horas. Es Él, hermano. No se preocupe tanto por el pecado, mi hermano. Porque a veces nos enfocamos más en enseñarle a nuestros hijos y a nuestros discípulos qué es lo malo, qué es lo bueno y que tienen que dejar de hacerlo porque se van al infierno. Y nos enfocamos en eso y en eso y en eso, cuando ellos y aún uno lo sabe ya. Cuando nuestro verdadero enfoque es enseñar a conocer al que murió en la cruz, al que pagó el saldo de pecado, al que da libertad, al que da vida eterna, al que se merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Es con Él que funciona. No te preocupes por lo que estás haciendo, no te preocupes por lo que ya has hecho. Preocúpate por rendirte a los pies de Cristo. Enamórate de Él, dile cuánto le amas, cuánto lo necesitas. Sin ti no puedo vivir. ¿Qué haré yo hoy en este día? ¿Qué haré yo hoy en este tiempo si tú no estás conmigo, Dios? ¿A dónde podré ir? ¿En quién podré confiar? ¿A dónde estaré seguro? Son mis palabras a Él. Es con Él que yo estoy seguro. Es con Él que yo gano las batallas. Él es el que ha alivianado mis cargas. No importa lo que esté viviendo y lo que esté pasando delante de mis ojos, porque mi enfoque no está en lo que yo estoy viendo. Mi enfoque está en lo que yo creo, en el que pagó y murió por mí, resucitó, está vivo y va a venir por nosotros. Eso es muerte y resurrección, entender y vivir para Él. Porque ¿qué más importará en esta tierra cuando se te acabe el tiempo o Él venga? Es con Él, mi hermano. Es con Él. Arregle las cuentas con Él. Ríndase a Él. Enamórese de Él. Pídale que su corazón ceda hacia Él. Y que no le cueste doblar las rodillas y humillarse ante Él. Que no le cueste levantar las manos y adorar de corazón. Dígale: Señor Jesús, manda tu espíritu para que quite este corazón de piedra y coloque un corazón sensible a tu presencia. Liberta mi alma, liberta mi espíritu, liberta mi mente. Echa fuera de mí toda obra carnal y ayúdame a crecer en el espíritu, porque mi comunión contigo es solo espiritual. Él en la carne no habla, Él con las obras de la carne no actúa. Él obra es en el espíritu. Es grandioso nuestro Señor.
poder venir aquí y sentir esa maravillosa presencia no tiene precio, no tiene comparación. Yo nunca he sentido en el mundo en algún momento algo tan grandioso como la presencia de mi Señor. Es maravilloso aprovechar ese pequeño tiempo que tenemos aquí. Si usted no lo siente en su casa, aproveche lo que aquí está, hermano. Si sus oraciones, si su forma de vivir no ha podido llevar la presencia de Dios a su casa, a su habitación o a su propia vida, pues deleítese un poquito cuando venga y sienta la presencia del Señor en este lugar. Es así, hermano, esto no funciona de otra manera. De ahí para allá somos tibios. De ahí para allá somos tibios. La fe, la esperanza en el Señor, el amor viene del corazón. Su fundamento tiene que estar en su corazón. No se olvide que Él es la fuente de todo. Y si usted no lo ama a Él y ama más a algo o a alguien más, créame que no va a ir con Él. Y esa eternidad que Dios le ha dado a usted y a mí, la va a pasar en aquel lugar donde ningún ser humano quiere ir. Entienda dónde quiere pasar su eternidad. Porque la muerte de Cristo Jesús significa vida y vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Póngase de pie. Aproveche este tiempo. Ahora saluda, ahora le da un abrazo a su hermano. Dígale: Señor, habían cosas que yo sabía, pero había otras que no entendía. Les pedimos a nuestros hermanos de internet: hermanitos, Dios me los bendiga. Que Cristo bendiga sus vidas y los ayude a salir adelante en sus dificultades. Acuérdense, Él quiere salvarlo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Aproveche, hermano, no me mire a mí. Acuérdese que yo soy más imperfecto que usted.